Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, compañeras y compañeros, comunidad universitaria, amigas y amigos? Agradezco muchísimo a todas y todos ustedes que están atendiendo esta convocatoria que está realizando la Universidad Autónoma de Guerrero a través del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano. Como todas y todos ustedes saben, el IEPA-IMA ha convocado a una serie de conferencias en esta modalidad de conferencias virtuales, de videoconferencias, y hemos contado con participaciones de académicas y académicos relevantes de la ciencia política, de las ciencias sociales. Se han abordado diversos temas y por supuesto que ponemos principal atención a temas de la coyuntura nacional e internacional. Nos interesa muchísimo que la comunidad universitaria del YEPAIMA también dé seguimiento a los asuntos que están aconteciendo en este momento en el mundo y en nuestro país. Y por supuesto que el día de hoy tenemos un tema importante, relevante de lo que sucede a nivel internacional, pero que sin ninguna duda tiene repercusiones en el ámbito nacional de México. Y por eso la convocatoria que el día de hoy nos ocupa, la conferencia que el día de hoy nos está convocando, pues atiende justamente el proceso electoral que va a vivirse en estos próximos días en el país vecino del norte, en Estados Unidos. Se trata de un proceso que ha generado altas expectativas. Todo el mundo está a la expectativa y al pendiente de lo que esté sucediendo. Hemos seguido el proceso de campaña, hemos seguido los debates entre los candidatos a la presidencia de la República de Estados Unidos y obviamente en torno a todo este proceso se han derivado diferentes temas que coinciden en esta coyuntura electoral. Al respecto, quiero agradecer muchísimo al doctor Secundino González Marrero, profesor de nuestra institución, profesor investigador del IEPA-IMA, profesor fundador de nuestro instituto, que haya tenido a bien convocarnos, plantearnos la oportunidad de tener este encuentro con todas y todos ustedes para poder atender el tema de lo que ocurre en este momento en Estados Unidos, cómo es que funciona el sistema electoral estadounidense y cuáles son, digamos, estos temas de coyuntura que están presentes en este proceso electoral. Agradezco muchísimo, doctor Secundino González Marrero, con mucho afecto, con mucho cariño, con el cariño de siempre y con la gratitud también de todas y de todos nosotros, porque quiero comentarle que muchas y muchos de sus estudiantes, de las y los egresados del YEPA-IMA han recibido con mucha atención y con muy buen ánimo esta conferencia que va a dictar en unos momentos más. Le agradezco muchísimo, doctor Secundino, esa disposición y esa generosidad constante con esta institución que usted fundó y ha contribuido bastante y sigue contribuyendo bastante. Le agradezco también a la maestra Frida Berenice Hernández Ojeda, que va a coordinar la conducción de esta conferencia. Le cedo el uso de la palabra para que pueda presentar formalmente a nuestro conferencista, leer su ficha curricular y posteriormente seguir la conducción de esta conferencia. Muchísimas gracias. Adelante, profesora Frida. Claro que sí. Bueno, todas y todos sean bienvenidas a esta conferencia magistral titulada Las elecciones en Estados Unidos entre lo local y lo global, la cual va a ser impartida por el doctor Secundino González Marrero, para lo cual vamos a leer su semblanza, una pequeña y breve semblanza, para saber contextualizarnos sobre los temas que ha manejado a lo largo de su vida. El doctor Secundino González Marrero es licenciado, estudió la maestría y tiene doctorado en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, institución donde ha laborado como profesor durante más de 30 años. Es profesor investigador actualmente del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano y ha estudiado los procesos de transición a la democracia en Nicaragua, Guatemala, España y Sudáfrica, así como diversas elecciones celebradas en dichos países. Trabajó durante 3 años en la misión de las Naciones Unidas en Guatemala, misión establecida como consecuencia de los acuerdos de paz firmados en dicho país. Entre sus líneas de investigación, ha sido asesor en la Organización de las Naciones Unidas en el área de resolución pacífica resolución de conflictos en Latinoamérica.
Ha trabajado en el proyecto de investigación Partidos y Procesos Electorales en América Central y ha estado en procesos de cambio político en América Latina, transiciones en África, déficit democrático y reforma institucional. Entre algunas de sus publicaciones más destacadas se encuentran El valor de la transición como paradigma político, Antología de malos entendidos con Silvia López, La democracia en Sudáfrica, Las elecciones nicaragüenses de 2011, El valor de la transición como paradigma político, Calidad de la democracia, publicado en 2008. Su último trabajo publicado en coautoría con la doctora Cristina Abril Moreno Hernández y el doctor Eudosio Telles Santiago es un estudio sobre el cambio constitucional en el estado de Guerrero, incluido en la edición comentada de la Constitución a cargo del doctor David Cienfuegos Salgado. Esto es solamente un pequeño resumen de la gran trayectoria del doctor Secundino y sin más dejo que él tome la palabra para que nos pueda brindar esta magistral conferencia. Adelante, doctor. Pues muchas gracias, maestra Frida, y también al director de DIEPA por aceptarme como invitado. Con los años, ustedes se darán cuenta, ¿no? Porque son muy jóvenes, uno de joven quiere poner todo lo que ha hecho en el currículo. Con los años, lo que uno hace es seleccionar de todo lo que ha hecho en su vida aquello que le parece más relevante. Yo si tuviera que hablar de mi currículo ahora diría, fue fundador y profesor del IEPA y trabajó 3 años para Naciones Unidas. Eso sería mi currículum abreviado. Esas cosas que se producen cuando uno es mayor. Bueno, les agradezco su presencia. Lamentablemente la tecnología no nos permite que yo los vea. Sé que están ahí porque en el grupo de Facebook están sus preguntas, sus participaciones, y la verdad es que me hubiera gustado aprovechar para echarles una mirada. Les echo de menos. Estoy en España, en las Islas Canarias, donde ahora son las 6:10 de la tarde, hay 6 horas de diferencia. Es la tierra donde yo nací y tiene algunas ventajas en estos tiempos terribles porque, por la razón que fuere, es el territorio español en el que menos impacto tiene la pandemia. Sin más, entramos en materia sobre las próximas elecciones en los Estados Unidos. Como ustedes ven en el título, hablamos entre lo local y lo global, porque las elecciones en Estados Unidos afectan desde luego a la vida de los norteamericanos, pero también afectan y de manera muy sustantiva al conjunto de la humanidad. Y seguramente más en estos tiempos que en otros. Porque en estos tiempos, la presidencia Trump, los últimos 4 años de la historia de Estados Unidos, han significado un cambio muy profundo en ciertas reglas de juego que estaban más o menos consensuadas entre toda la comunidad internacional. Trump las ha roto. Y también, por cierto, volviendo a lo local, ha roto algunas buenas prácticas de la democracia en Estados Unidos desde que tomó posesión la presidencia. Como algunos saben, uno de los libros de ensayo más vendidos, con mejores ventas y críticas de la ciencia política en los últimos años se llama ¿Por qué mueren las democracias? Y el referente continuo es los Estados Unidos de Donald Trump. Es decir, las democracias ya no mueren porque los militares dentro de tanques y usando aviones conquisten el palacio, sino mueren porque gobernantes electos deterioran el funcionamiento de la democracia de manera paulatina hasta que un día nos levantamos y lo que antes era una democracia ahora es un régimen autoritario. Estados Unidos no está todavía en esa nueva dimensión autoritaria, pero algunos señalan, y creo que no les falta razón, que la reelección de Donald Trump no favorecería el fortalecimiento de la democracia en Estados Unidos. Bueno, el contenido de mi charla, estamos entre amigos, yo más bien es una charla de Doc Secund, tiene que ver con, básicamente,
explicarles cómo funciona el sistema electoral para la presidencia en Estados Unidos, que tiene algunas características muy especiales, muy únicas en el mundo. El punto de partida es que los padres fundadores de la nueva nación, Estados Unidos, no se asumían herederos de la tradición ateniense de la democracia. Si no confiaban, habían leído a Platón y a Aristóteles, no confiaban en que el demos tomara decisiones juiciosas para la vida de la comunidad. De manera que optaron por el otro modelo histórico que estaba disponible, que era la República Romana. Y en la República Romana, como ustedes saben o sabrán, me refiero a los nuevos, el modelo es un modelo mixto, donde se combinan elementos democráticos con elementos aristocráticos, y supuestamente esta forma mixta sería más estable y tendría menos efectos negativos. De hecho, si se fijan, los norteamericanos nombran a su centro principal de debate político Capitolio, no lo nombran Ágora o como ocurría en la antigua Atenas. Es decir, es Roma la referencia. Con eso quiero decir que la idea es más la de construir una república que construir un régimen democrático. ¿Eso cómo se expresó desde los inicios? Se expresó en varios asuntos. Por un lado, el derecho a votar, aunque tampoco era tan excepcional, era igual en todos lados, quedó limitado a hombres blancos ricos. Es decir, durante muchos años el derecho al voto en Estados Unidos estaba limitado o circunscrito a una élite pequeña que dejaba fuera a buena parte de la población. Será muchos años después, muchísimos años después, hacia mitad de los años 60, cuando finalmente las últimas restricciones formales para que los afrodescendientes pudieran votar serán removidas. Es decir, que la historia de la democracia en Estados Unidos, es decir, de la participación de la gente en la vida pública, es relativamente reciente. Durante mucho tiempo estuvo circunscrita, como digo, a esta élite masculina blanca y rica. El segundo elemento que explica este rechazo a la democracia, o que se refleja, en el que se refleja este rechazo a la democracia, es que es lo que nos importa en ese punto. Para elegir al presidente, los padres fundadores y los que diseñaron la Constitución de Estados Unidos decidieron no darle a esa élite blanca y rica el derecho a decidir quién sería el presidente de Estados Unidos, sino se inventaron una cosa que es lo que se llama el colegio electoral. Básicamente, y luego lo matizaré, eso significa que el próximo martes los norteamericanos no votan directamente por Joe Biden o por Donald Trump. Votan por unos señores, por unos ciudadanos a los que se les llama compromisarios. Y esos son estos compromisarios los que a su vez deciden quién es el nuevo presidente de Estados Unidos. En concreto son 538 personas. Les explico rápidamente cómo funciona el asunto, porque es un poco difícil y seguramente en las preguntas habrá ocasión de matizar. Pero ustedes saben que Guerrero, el estado de Guerrero, envía 9 diputados a la Cámara de Diputados. Una representación que es acorde con la población que vive en Guerrero. Mientras que el Estado de México, yo de memoria no lo sé, pero ustedes me lo pueden decir por Face, supongo que no menos de 40 diputados, porque la población en el Estado de México es mucho más numerosa que en Guerrero. Bien, en esa misma lógica, en Estados Unidos, el
el estado de Vermont, que es un estado pequeñito, donde, por cierto, fue alcalde y senador Bernie Sanders, pues envía al Congreso 3 diputados. Mientras que el estado de California, que es, si no es el primero, es el segundo más poblado, envía al Congreso de la Unión 50 diputados. Los números son aproximados, pero la idea es esta. Cuanto menos habitantes tiene un estado, menos diputados tiene en la representación en la Cámara de Representantes. Bien, lo que dice la norma es, en las elecciones, cada estado elegirá como miembros, como compromisarios para ese colegio electoral que habrá de decidir quién es el presidente de Estados Unidos, tantos compromisarios como el número de diputados que tiene el estado. Es decir, los californianos el martes seleccionan a 50 personas, son un poco más, ayer les dije por qué, que formarán parte de la delegación de California al colegio electoral, donde se decidirá quién es el presidente de Estados Unidos. Para redondear la explicación, en realidad lo que dice la ley es cada estado enviará un número de compromisarios igual al número de diputados que tiene como representantes en la Cámara de Diputados, más el número de senadores. En Estados Unidos, al igual que en México, con un matiz, en el caso mexicano, todos los estados tienen el mismo número de senadores. De manera que si California tiene 50 representantes en la Cámara de Diputados y tiene 2 senadores en el Senado, California tiene 52 compromisarios en ese colegio electoral que formalmente decidirá quién es el presidente de Estados Unidos. Vermont, que es un estado chiquito y que solo tiene 3 diputados, pues tiene sus 3 diputaditos más los 2 senadores a los que tiene derecho como cualquier otro estado de la Unión. Es decir que en el colegio electoral habrá 52 representantes de California por 5 representantes de Vermont. Y así, de un estado a otro, en función de la población de cada estado. Sí, pensando de memoria, me parece que Florida envía 27. Y así, de un estado a otro, pues va variando en función de, como digo, el número de representantes que tenga en la Cámara. Bueno, la segunda cosa que hay que señalar es que, salvo en 3 estados, primero, una cosa interesante. En Estados Unidos no hay nada parecido al INE, ni lo que había aquí como IFE, ni nada. En Estados Unidos la legislación electoral es de cada estado e incluso a veces de cada condado. De manera que cada estado y cada condado regulan el proceso electoral como se les da la real gana. De hecho, uno puede observar, por ejemplo, en alguna imagen reciente, que en un estado había 5 candidatos presidenciales. Es decir, los 2 grandes y 3, porque en ese estado en concreto, las reglas para poder ser candidato presidencial son muy blandas. Es decir, que juntamos a 4 amigos, te puedes proponer para ser candidato a la presidencia de Estados Unidos. Obviamente no son nada más que puro folclore, pero lo digo como un caso más donde muestra esta dispersidad, esta dispersión de la regulación electoral. Siendo así, en cualquier caso, en todos los estados menos en 3, se produce también un fenómeno interesante. Uno tendría a pensar que si en California el 60% de los votos van para Biden y el 40% van para Trump, la lógica sería que el 60% de los delegados fueran compromisarios a favor de Biden y el 40% fueran compromisarios a favor de Trump. No es así. Hay una expresión en inglés, winner takes all, que significa que el ganador se lo lleva todo. Si Biden gana por un voto de diferencia en California, por un voto, los 52 votos, que a veces se llaman votos electorales,
los 52 compromisarios de California son aquellas personas, y este es un punto a señalar, que se han comprometido a votar por Biden. Es decir, no se reparte el porcentaje de votos de manera proporcional, sino que quien gana por un voto se lo lleva todo. Esto tiene algunas consecuencias que es difícil explicarlas sin el pizarrón, pero para que se hagan una idea, ustedes verán, o oirán estos días, que Hillary Clinton tuvo más votos de la población que los que tuvo Trump, y sin embargo perdió. Es relativamente sencillo, me voy a atrever a explicarlos, aunque sea en medio de este contexto complicado. Imagínense que Biden gana por un voto en California y el resultado es 2.145.522. No, vamos a hacerlo al revés. Hillary Clinton gana en California 2.425.522 y Trump obtiene 700.227. Es decir, hay una diferencia, pongamos, de 1.300.000 votos a favor de Clinton. Clinton ha ganado y se lleva los 50, los 52 que le corresponden a California. Pero imagínense que en Texas y en Ohio gana Trump por un voto de diferencia. Es decir, Trump 1.420.522 y Clinton 1.420.521. Y lo mismo pasa en otro estado. Si sumamos los votos globales, veremos que Clinton tiene más votos que Trump. Sin embargo, Clinton solo ha ganado en el colegio, en las elecciones en California y ha perdido en los otros dos estados, cuyos representantes en el colegio electoral son más que los que suma California. Eso ha pasado varias veces en la historia de Estados Unidos. Si los presidentes que ganan, los candidatos que ganan en voto popular pueden no ser elegidos presidentes porque no tienen los votos de la mayoría de los compromisarios. Y eso tiene que ver con este efecto que les digo, de que quien gana lo gana todo. Y por lo tanto, para ser presidente de los Estados Unidos, no lo he dicho antes. El número de diputados y el número de senadores que cada estado tiene son, en el caso de California, son 50 diputados más 2 senadores, en Vermont 3 diputados más 2 senadores. En el conjunto del país hay 435 diputados. En la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el equivalente a la Cámara de Diputados mexicana, no tiene 500, tiene 435, todos ellos elegidos por mayoría simple. Y el Senado tiene 100, son 50 estados, a 2 senadores son 100. Entonces, ese colegio electoral que tiene en sus manos la decisión de quién preside los Estados Unidos, estaría formado por 535 personas, 435 de la Cámara de Diputados, más 100 del Senado, a los que, excepcionalmente y solo para la elección presidencial, se le suman 3 representantes del distrito de Washington. Washington, como ustedes saben, no es un estado, no tiene representación estatal en el Senado, por ejemplo. Pero para la elección presidencial se le otorgan 3 compromisarios. De manera que el colegio electoral en su conjunto está integrado por 538 personas. Por lo tanto, para ganar la elección, un candidato o una candidata debe obtener al menos 270 votos. De este colegio electoral integrado por estas personas que los norteamericanos eligen el próximo martes como miembros del colegio electoral. Se les llama compromisarios porque, salvo una excepción en la historia o 2, las cosas son como siguen. Nosotros nos presentamos, pongamos el salón 501, se presenta en California con el compromiso de decir, si votan por nosotros como compromisarios, nosotros nos comprometemos
a votar por Joe Biden. ¿Me siguen la idea? Cuando los norteamericanos votan a estos compromisarios, en realidad están votando por gente que se ha comprometido previamente a apoyar a determinado candidato. De ahí que la noche de las elecciones ya se sabe quién va a ser el futuro presidente. En el caso del martes que viene es un poco más confuso, por lo que les diré ahora, porque se sabe cuántos compromisarios que se han comprometido a votar por Biden han sido elegidos por los estadounidenses. Y la cifra mágica son 270, más de la mitad. O sea, multiplican por 2 y nos sale 540. Y recuerden que el total del colegio electoral son 538. Es un poco enrevesado y debo decirles que cada cierto tiempo en Estados Unidos se plantea la necesidad de simplificar o de modificar la manera de elegir presidente, porque es una especie de recuerdo del pasado, que además ya no cumple la función que tuvo en su momento originario. La función de su momento originario es, como no confiamos en el demos para que decida quién va a mandarnos, vamos a hacer que ese demos limitado de hombres blancos ricos elijan a unos pocos que con su sabiduría van a decidir qué es lo mejor para nosotros. Eso ya no es así, porque desde hace más de 100 años el compromisario se ha comprometido previamente a decir por quién votará en la elección presidencial. ¿De acuerdo? Bien, esta extraña manera de elegir presidente tiene algunas consecuencias. Dado que quien gana se lo lleva todo, y que, por ejemplo, California ha votado demócrata en las últimas 5 elecciones, ¿qué no hace Trump? No gasta $1 en California, porque no le compensa. No va a conseguir nunca tener un voto más que el candidato, que los compromisarios demócratas. Por lo tanto, no invierte tiempo y dinero en ese lugar. Son los llamados estados fijos. O sea, hay ciertos estados que por tradición, por historia, siempre gana un partido u otro partido. Si Texas, por ejemplo, hace, no sé, 40 años que no gana ningún candidato demócrata. En Nueva York hace, pues igual, 40 años que no gana ningún candidato republicano. Siendo así, aquí entra en juego un elemento muy interesante, que es dónde se ganan las elecciones, cómo se ganan. Se ganan en aquellos estados que a veces votan demócrata y a veces votan republicano. Es decir, en inglés lo llaman swing state, swing es balanceo, aparte del ritmo del jazz. Y en España a veces se le traduce como estados bisagra, pero no es una traducción apropiada, porque salvo en algún tugurio, en alguna taberna, las bisagras solo abren para un lado. Las bisagras que tenemos en nuestras casas abren para un lado, para adentro, para afuera, no hay más. Pero en el caso de los estados balanceo, estados swing, los votantes pueden ser una elección republicanos y otra elección demócratas. Entonces, lo que hacen los candidatos es invertir tiempo y recursos en aquellos estados donde el ganador no está predefinido. Es decir, no es uno de esos estados donde por razones históricas, pongamos Guerrero, dijéramos, ¿no? Pues Guerrero uno podría pensar, pues para el PAN no le compensa gastar un peso, porque por tradición histórica aquí no tiene futuro, dijéramos. Pues la misma lógica aplican los candidatos allí. Los demócratas no van a gastar dinero en Texas porque no tienen ninguna posibilidad, o no tenían, eso todo puede cambiar, ninguna posibilidad de ganar. Entonces son estos estados swing, estos estados péndulo podría ser una buena traducción, los que concentran la atención. Son básicamente, se los diré a un momento, déjenme consultar mis notas.
son Georgia, Florida, Carolina del Norte, Ohio, Arizona, Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Minnesota. Sí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 estados de la Unión Americana, de los 50, donde el futuro del país se decide. Son en estos estados pendulares o swing. De ahí que, si ustedes siguen las noticias, verán la ansiedad que produce a ambos candidatos y a los seguidores de ambos candidatos las encuestas en Florida, por ejemplo. Florida envía más de 20 compromisarios. Entonces, quien gane en Florida se lleva más de 20 compromisarios. Y la tradición señala que para los republicanos es clave ganar en Florida. Y los demócratas lo tienen complicado, porque Florida tiene un peso muy grande de población latina, pero son migrantes que tienen para decirlo de este modo, un sesgo ideológico muy conservador, porque buena parte de los latinos que viven en la Florida proceden o bien de Cuba o bien de Venezuela. Y su actitud es muy próxima a las posiciones más conservadoras. Hay algunos debates sobre si la migración o la llegada a Florida de muchos jubilados del norte de Estados Unidos de antigua tradición demócrata que se jubilan en Florida por el clima puede haber tenido un efecto para alterar este voto conservador en el estado. Pero hay un margen de incertidumbre. Entonces, el próximo martes, los norteamericanos formalmente seleccionan a los 538 integrantes del colegio electoral, que son los que formalmente, como 2 semanas después, deciden quién es el presidente de Estados Unidos. Dado que, como les dije, previamente quienes se presentan para ser compromisarios se han comprometido a decir, si ustedes me votan a mí o votan a nuestra lista votará por Joe Biden. Como eso es así y se ha cumplido en el 99% de las veces, es decir, nadie ha elegido en una lista de Biden 2 semanas después y dice, no, pues ¿saben qué? Mejor voy a votar por Trump. Eso no ocurre. No ocurre. Entre cosas porque son los propios partidos los que seleccionan quiénes van a ser los compromisarios y suelen poner en esas listas a personas que están comprometidas con el partido. No suelen cambiar su voto una vez que se reúnen, ¿no? Por eso digo, no hace falta esperar a la reunión formal del colegio electoral, porque la misma noche de las elecciones, si ustedes cuando si la siguen por televisión, verán que lo que están preocupados es contar el número de compromisarios de cada candidato en cada uno de los estados, a ver quién llega primero a la cifra de 270 o la supera. Para las próximas elecciones hay un problema añadido, bueno, hay varios, pero uno de ellos es que la pandemia ha provocado que el voto por correo sea el más elevado en la historia de la democracia en Estados Unidos. Es decir, miles y miles y miles de personas han usado esta manera para protegerse de posibles contagios a la hora de asistir a la casilla. La cuestión es que, como les digo, cada estado se regula de manera autónoma y hay algún temor de que en los estados donde hay gobernador republicano y Congreso de mayoría republicana, se obstaculice el cómputo de los votos emitidos por correo, arguyendo
posible fraude. Y si eso es así, la legislación prevé que en caso de que no esté claro quiénes son los compromisarios que deben ir al colegio electoral, es el Congreso del Estado el que decide quién. Es decir, que pudiera ocurrir que se anularan, ojalá no ocurra, pero que se anularan los votos mayoritarios a favor de los demócratas, pongamos en Carolina del Norte, y que fuera el Congreso de Carolina del Norte, de mayoría republicana, quien decidiera quiénes son los compromisarios de Carolina del Norte. Es decir, hay un cierto riesgo de que en realidad está englobado en un riesgo mayor, es que los republicanos y Trump no reconozcan la derrota. Sí, hay un temor extendido en los analistas, que además no es una paranoia, es resultado de las propias declaraciones de Trump, que él cree que el voto por correo va a ser fraudulento, es una maña de los demócratas. Y claro, ¿cuál es el problema? Imagínense que el martes, los votos que se cuentan de las personas que han votado físicamente le dan la mayoría a Trump. Pero cuando se van contando los votos que van llegando por correo, y tienen de margen hasta, yo creo que son 4 días después de las elecciones, imagínense que el voto por correo fuera mayoritariamente demócrata y se revirtiera el resultado. Algunos especulan que Trump no lo reconocería y no estaría dispuesto a dejar el poder. Es decir, que nos encontramos en seguramente una de las elecciones más trascendentes en la historia de Estados Unidos, tanto para ellos como para el resto de la humanidad, porque una reelección de Trump podría terminar de, digamos, acuchillar algunos de los avances que se han tenido, que la propia humanidad ha tenido en los últimos años. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático, todo lo que tiene que ver con un comercio internacional razonablemente sensato. Todo eso que ha sido ya puesto en crisis por el primer mandato de Trump se vería agravado en el segundo mandato, por no hablar de sus peculiares relaciones con el muro y con México. Dicho esto, hay 3 cosas más que quería añadir, ya les dejo para que me hagan las preguntas que consideren convenientes. Una primera es que, aunque gane Biden, Trump ya ha dejado una herencia lamentable. Algunos saben, porque lo hemos visto en clase, que para la vida política de Estados Unidos es central el papel de la Suprema Corte de Justicia, es decir, de 9 personas nombradas para toda la vida, que son los responsables de interpretar la Constitución y de decir si una norma es o no constitucional. Trump ha sido el presidente que, por cuestiones del azar, muerte de magistrados o renuncia, ha propuesto y ha conseguido, porque tiene mayoría en el Senado, nombrar 3 nuevos jueces. De manera que ahora, por simplificar, de los 9 jueces, 6 estarían en una posición conservadora y 3 en una posición más proclive a los derechos. ¿Qué significa eso? Que aunque gane Biden, el riesgo de que haya una regresión en derechos individuales, por ejemplo, cuestiones como el matrimonio de las personas del mismo sexo, o cuestiones como el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo, eso puede ser revertido. Así que aún una victoria de los demócratas, de Biden, van a implicar un enorme peso de la agenda de Donald Trump para el futuro de Estados Unidos. Hay una opción, se descarta, pero a saber si se va a descartar para siempre. Ninguna ley dice que la Suprema Corte de Estados Unidos tenga 9 magistrados. Por lo tanto, no es imposible, o no es contra la Constitución, porque no está en la Constitución, que Biden,
si gana las elecciones, proponga 10 nuevos magistrados más. Y como si todo va bien, estas propuestas tienen que ser aprobadas por el Senado, donde si todo va bien, los demócratas tendrán mayoría, pues pasaríamos a una Suprema Corte que tendría 19, de los cuales 10 estarían nombrados por los demócratas. Es difícil, pero en cualquier caso plantea escenarios de complejidad para el futuro. Otro escenario complicado tiene que ver con que si gana Trump y se confirman por otro lado otras encuestas, los demócratas no solo mantendrían la Cámara de Diputados, sino también ganarían el Senado. De manera que lo que esperarían, lo que ocurriría en Estados Unidos, es años de bloqueo político, que cualquier decisión de la presidencia de la República sería vetada por el Congreso y cualquier decisión del Congreso sería vetada por la presidencia. Es un escenario también complicado. Si gana Biden y los demócratas recuperan la mayoría en el Senado y mantienen la mayoría en la Cámara de Representantes, lo que podemos aventurar es una nueva agenda de reformas en el país. Es decir, lo que uno puede esperar es que se acabe todo el drama con los Dreamers, que se les dé garantías jurídicas, se mejore el sistema de salud pública que impulsó en su momento Obama, se retome una agenda internacional proactiva, multilateral, que tenga en cuenta no solo las necesidades estratégicas de Estados Unidos, sino del resto de la comunidad mundial. Es decir, por un lado, bloqueo, por otro lado, una opción de reformas intensa. Ese sería, dijéramos, el panorama según que pudiera ocurrir el martes. Algunos lo saben, pero se lo cuento a los que no lo sepan. Estados Unidos debe ser, no es el único, pero es casi el único país del mundo donde hace elecciones en un día laborable. O sea, no es feriado. Y los trabajadores, en principio, no tienen, vamos, pueden ausentarse para ir a votar, pero les descuentan las horas. Así que ya estamos introduciendo una especie de sesgo de clase, ¿no? Porque quienes tienen más recursos no tienen ningún problema para desplazarse a votar y quienes no lo tienen, pues lo piensan 2 veces, ¿no? Y se hace así porque es una vieja ley del siglo XVIII, XIX, según la cual no podemos votar ni sábado ni domingo porque son días religiosos para una religión o para otras. Y recuerden que Estados Unidos desde sus orígenes es un país multirreligioso, muchas confesiones religiosas distintas, con prácticas religiosas distintas. No podemos votar antes de noviembre porque somos un país agrícola y la recogida de la cosecha no concluye hasta finales de octubre. No podemos votar un lunes porque las distancias hacia los centros de votación, en caballo, caminando, en carro, son muy largas. Entonces, el primer día hábil, después de que ya terminamos de recoger la cosecha, es el primer martes después del primer lunes de noviembre. Eso es lo que dice la ley. Por eso esa peculiaridad norteamericana de hacerla en un día laborable. Bueno, yo creo que con eso tenemos suficiente para entablar un diálogo o dudas o cualquier pregunta que quieran hacerme. Esto daría para días, porque no sé ustedes, pero hay media humanidad que está pendiente de lo que pasa en Estados Unidos por razones obvias. Ok, muchas gracias, doctor. Voy a dar lectura. Algunos son comentarios y otras son preguntas. Empiezo con la primera, que es de Rafael Sequeira Carmona. Voy a mencionar los nombres ya que a falta de que no los puede ver, por lo menos que sepa quiénes están, con quién está interactuando. Dice esta persona, hay un libro muy bueno que se llama Los principios del gobierno representativo. En él se hace la diferencia de la democracia ateniense y cómo al independizarse pusieron en debate muchas cosas, pero nunca obtener los puestos a partir de la tómbola al estilo ateniense. Sí, es Bertrand Manant, es un profesor francés que fue profesor de la Universidad de Nueva York. El libro es una maravilla, no sé si en una parte de la carrera lo tienen que mirar. Sí, pero nunca usaron el modelo del sorteo, okay, salvo para los jurados.
que es interesante. Ahí sí siguen el modelo ateniense. Gracias, doctor. La otra pregunta es de Ahmed Belayati. Dice, doctor, ¿hay una vinculación legal para que los compromisarios voten como se obligaron? Es decir, ¿hay una consecuencia constitucional o personal para ello si en el colegio electoral cambiaran su voto? Buena pregunta. No la hubo, pero en algunos estados está regulado. Como les dije, no hay una legislación para todo Estados Unidos en lo que tiene que ver con las elecciones. Entonces depende de cada estado. Bueno, incluso hay estados que, como 3 excepciones, donde los compromisarios se reparten en proporción a los votos obtenidos por cada candidato. No es que el ganador se lo lleva todo. Ok, gracias. Daniel Aponte pregunta, ¿el voto hispano ha llegado a ser más relevante que el de otras etnias o minorías? Pues lamentablemente no. Podría serlo, pero el problema que hay es que, según dice un famoso periodista mexicano, Jorge, se llama Jorge algo, que trabaja en Estados Unidos, la mitad de los latinos no votan. Hay un problema con el voto en Estados Unidos y no solo con los latinos. Al igual que en México, el voto, la inscripción para votar no es automática. Si el ciudadano debe hacer un trámite e inscribirse como votante para luego poder ejercer su voto. Pero claro, es una sociedad muy móvil, donde dijéramos quien vive hoy en Carolina del Norte, pasado mañana se mudó a Wyoming. Entonces tendría que volver a repetir el trámite. Porque como digo, cada estado tiene su propia regulación. Entonces, las dificultades, entre otras, de que el voto latino pese más, tiene que ver con las dificultades para el registro. Pero seguramente ya serán importantes en estas elecciones y lo serán más en el futuro. Gracias. También de Daniela Ponte. Doctor Secundino, ¿cree que sea posible que en esta o incluso alguna futura elección se repitiera el caso de un candidato terciario que, si bien no tendría una oportunidad de ganar al no tener compromisos con el colegio electoral, pero que demostrara la inconformidad de los electores más tibios, neutrales o centristas que no pueden decidir o no están de acuerdo con los candidatos de los dos principales partidos y el sistema bipartidista, como fue el caso de las candidaturas presidenciales de Ross Perot en los años 90? Sí, y hay un caso previo, el de Ralph Nader. Ralph Nader era un hombre muy conocido en Estados Unidos porque era una especie de ombudsman. Nader se presentó como independiente y tuvo los suficientes votos para que no ganara Al Gore. Es decir, que buena parte de los votantes demócratas, un porcentaje de votantes demócratas hubieran votado por Gore, y acabaron votando por Nader, y eso le permitió a Bush ganar. Pero sí, Perot es otro caso de candidato independiente que no van a ganar. No hay precedentes en la historia de Estados Unidos, pero sin duda su participación puede tener efectos sobre alguno de los dos grandes candidatos. Gracias, doctor. De Jiménez H. Omar, hablando en materia económica, ¿qué candidato le convendría más a México, ya con las propuestas económicas expuestas por cada uno? Pues la tendencia de los empresarios mexicanos prefieren la reelección de Donald Trump. Bueno, hay una razón por la cual los empresarios mexicanos prefieren a Donald Trump. Y es que los demócratas suelen ser más exigentes en cuestiones tanto de derechos sindicales como cuestiones medioambientales. Es verdad que ya está firmado el TEMEC y yo no sé en qué medida eso puede modificarse, pero históricamente los sindicatos, que han sido también históricamente una parte integrante del apoyo a los demócratas, pues han presionado diciendo, es que se nos llevan las fábricas porque las condiciones laborales en el sur del río son mucho peores. Entonces, y además, como no tienen la obligación que tienen las fábricas en Estados Unidos de mantener ciertos estándares en términos de medio ambiente, pues bueno, pues hacen lo que se les da la gana. Por eso prefieren un candidato como Trump,
que no es especialmente sensible ni a los derechos sindicales ni a la protección medioambiental. Gracias, doctor. Darío Rojas pregunta, ¿cómo afectaría el cambio de presidencia de Estados Unidos respecto a los casos que se están llevando contra exfuncionarios mexicanos? No afectaría, no tendría ningún impacto. Recuerden una vez más, Estados Unidos es un país muy federal, es decir, muy federal, y la autonomía de cada uno de los estados es muy alta. Entonces, no hay una interferencia, no habría ninguna interferencia de la presidencia en la justicia para estos casos. Es poco imaginable. Okay. Muchas gracias, doctor. Han sido todas las preguntas que han llegado en este tiempo. Creo que ya no hay más. Sin duda, las reflexiones que usted ha hecho acá y el conocimiento que nos ha compartido nos es muy útil, sobre todo para estar a la expectativa de este proceso que todo el mundo está a la expectativa y que los mexicanos deberíamos estar más a la expectativa que otros países. Creo que ha sido todo por ahora. Sin duda, tendremos que esperar a ver qué pasa en los próximos días. El martes, creo que es el martes 3 de noviembre. El martes, sí. Entonces, ahí estaremos pendientes todas y todos a ver qué ocurre. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo no? Me la permite hacerla. Respecto a las reelecciones, también creo que eso es otro punto importante para saber quiénes podría ganar. Casi es muy común que los presidentes se reelijan. Digamos que lo poco común es que no lleguen a la reelección, ¿cierto? Sí, si hacemos los cálculos desde 1960, descontando el caso de Kennedy porque lo mataron, o el caso de Johnson porque no quiso presentarse, los presidentes han sido reelectos todas las veces excepto dos. Jimmy Carter fue presidente del 76 al 80, pero perdió en el 80. Y Bush padre fue presidente del 86 al 90 o por ahí, y también perdió la reelección con Bill Clinton. Es decir, en el siglo, en realidad, en el siglo XX y lo que llamamos el XXI, la pauta es la reelección. Hay una expresión en inglés que es OTP, que significa One Term President, presidente de un solo mandato. Porque es tan raro que incluso tiene una expresión para eso. Te va a hacer un OTP. Y puede ocurrirle, ¿no? Okay. Hay un punto interesante, perdona Frida, aprovecho. Si gana Biden y todo va bien, puede ser que dentro de 4 años Estados Unidos tenga por primera vez una mujer presidenta y de origen afrodescendiente. Porque la vicepresidenta Kamala Harris, Biden no se va a volver a presentar, ya tiene 77 años, tendría 81 cuando llegasen las próximas elecciones. Entonces, de no ir Biden, la candidata más obvia es su vicepresidenta. Entonces, si todo va bien, sería interesante ver eso. Gracias. Acaban de llegar 3 preguntas más. Okay. No sé si quiere que se las lea, ¿sí? Sí, por favor. Sí. Okay. La primera es de Josafat Sánchez, que pregunta, ¿cuáles serían los efectos negativos en América Latina de las elecciones del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos? Y le manda saludos. Gracias, Josafat. Saludos también. Bueno, la verdad es que para América Latina no hay demasiados cambios. ¿Saben por qué? Porque a Donald Trump no le ha importado un pimiento lo que pasa en América Latina. Es decir, no tienen una agenda para América Latina. Tienen una agenda unilateral que me viene bien a mí. Si a mí me viene bien hablar de muros y me viene bien hacer campaña en Florida diciendo que Maduro y Biden son los dos socialistas comunistas, pues lo uso, pero no tiene una política diseñada para el continente. Y entonces yo creo que si gana Biden, pudiéramos pensar en que habría alguna relación más multilateral, no tan impositiva como la que caracteriza la administración Trump. Gracias. Luis Salgado pregunta, ¿cuál sería el panorama rumbo a la contienda política si Bernie Sanders hubiera mantenido su candidatura, ya que él planteaba o traía la idea de un socialismo democrático en un país como Estados Unidos? Yo debo confesarles que soy
el presidente del club de fans de Bernie Sanders, entre otras cosas porque lo conocí, no lo conocí, estuve al lado de él hace la friolera de más de 30 años en Managua, capital de la Nicaragua revolucionaria, cuando él era alcalde de un pueblecito de Vermont que se llama Burlington. Bueno, Bernie Sanders, a ver, algunos señalan que si él hubiera sido el candidato hace 4 años, pudiera haber ganado la presidencia, porque los sectores jóvenes movilizados con entusiasmo por la política de Sanders no tenían ningún interés en votar por Hillary, a que la veían más allá de la condición de mujer y lo que implica eso en muchos sentidos, pero la veían parte de un establishment, era parte de la dinastía. Entonces, en cambio Sanders era un soplo de aire fresco, aunque llevaran política 50 años, ¿no? Y desde luego la propuesta de Sanders era una propuesta de socialismo democrático. Lo interesante de Sanders es que ha permeado la agenda de los demócratas. De manera que si en una época fue una voz sola en el desierto, ahora hay un buen equipo de diputados y diputadas y senadoras y senadores demócratas que han asumido parte del programa de Sanders. El caso más famoso es el de la diputada por Nueva York, de origen puertorriqueño, siempre me olvido su nombre. Es decir, que esta gente que está hablando de socialismo democrático, de salud pública, del sistema público de salud, de universidades, de gratuidad en la universidad, eso nunca estuvo, no estuvo en la tradición demócrata de centro y ahora está incorporada. Y es un efecto de Sanders, claro. Gracias. Y por último, Luis Enrique Domínguez pregunta, ¿cree que si ganara Joe Biden tenga buena relación con Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que sí. Algunos comentócratas mexicanos, y uso la palabra a propósito porque quien la usa es uno de los que dicen eso, arguyen que Andrés Manuel se equivocó al tener esta relación privilegiada con Trump. Porque ahora, ¿cómo se le va a quedar la cara cuando resulta que su amigo pierde las elecciones? Yo entiendo que Biden es un político profesional y que más allá de lo que haya podido haber del apoyo que hubiera tenido, o la relación que hubieran tenido Trump y Andrés Manuel, pues Biden actuará con sensatez, ¿no? No tendrá costes, yo creo. Ok, pues no han llegado más preguntas, eso sería todo. Y creo que esta parte de preguntas y respuestas fue complementaria a la conferencia que usted dio. Muy bien. Siempre suele así cuando tenemos el gusto de escucharlo. No sé si quiera cerrar diciendo algo, expresando, reflexionando. No, solo darles las gracias. Estoy viendo la hora y hemos cumplido la cortesía de que no hemos estado más de 1 hora, que es lo que se suele recomendar. Muchas gracias por el interés y sobre todo a los estudiantes, pónganle interés, sigan la televisión, vean las noticias. Lo que va a pasar en Estados Unidos el martes que viene nos va a afectar a todos y mucho. Así que síganme ese consejo. Por lo demás, de nuevo, gracias por compartir este rato y los extraño. A ver cuándo nos podemos ver. Saludos. Hasta luego, doctor Secundino. Esperemos que esté bien. Gracias, chao. Bye.